lo que es también, ¿no?, la respiración celular, ¿no? Entonces, todo este tema de acá es el plan del día de hoy, ¿no? Avanzar toda esta información. Y desde ya te voy adelantando de que el tema, ¿no?, esta semana, ¿no?, o al menos el tema de la semana 5 de materiales San Marcos, que conviene justamente foto y respiración celular, es de los temas, ¿no?, donde la gente siempre se suele perder un poco, ¿no? Te voy adelantando por si acaso, por si te puede pasar algo, ¿no? Si está todo bien, todo entendido, genial, ¿no? Así que cualquier consulta, cualquier duda, una palabra tranca por ahí que diga, me pasas la voz a través del chat. ¿De acuerdo? Sí, y normal, con todo gusto acá repetimos la info o volvemos a explicar con palabras más detalladas, ¿no?, sin tanto tecnicismo. A veces yo me emociono, ¿no?, y empiezo a hablar modo biólogo y digo palabras trancas, ¿no? Porque es la forma como me enseñaron a mí en la universidad. Entonces, cualquier cosita que no se entienda, me pasas la voz. ¿De acuerdo? Vale. Me parece que esa vez habíamos agregado este concepto de acá, ¿no? La última vez que nos vimos, hace 2 semanas creo, hicimos la parte de nutrición, en donde mencionamos, ¿no?, que la nutrición es un conjunto de procesos en donde vamos a poder captar los nutrientes de los alimentos, ¿vale? Ahora, este proceso, ¿no?, esa transformación de la nutrición tiene 2 tipos, ¿no?, la autótrofa y la heterótrofa. En la nutrición autótrofa vamos a mencionar de que aquí los organismos que tengan esta nutrición van a poder producir sus propios nutrientes, mientras que los heterótrofos simplemente decimos que no pueden hacerlo, no pueden producir sus propios nutrientes. ¿De acuerdo? Además, mencionamos también, ¿no?, de que en el caso de la nutrición heterótrofa, donde encontramos a todos estos tipos de organismos, puede ser tanto holozoica como también saprófaga, ¿ok? Holozoica o también puede ser saprófaga. ¿Qué es un organismo o quién es un organismo holozoico? Es aquel que va a consumir materia orgánica. Y el saprófago es el que va a consumir materia en proceso de descomposición, ¿no? De esta manera encontramos a los holozoicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos holozoicos, ¿no? Encontramos también a todos los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Mientras que los saprófagos o saprófitos van a ser los carroñeros o los hongos. ¿Sí? Bacán. Listo. Acá también podemos agregar las bacterias, ¿no?, porque recuerdo. Sí, bacterias. Listo. Vale. ¿Qué más, gente? ¿Qué más podemos decir? Bueno, básicamente el proceso de nutrición, entonces, como te comento, es hablar acerca de esto, ¿de acuerdo? Cómo los organismos pueden obtener nutrientes, ¿de acuerdo? A partir de su alimentación. Entonces, lo primero que observamos por aquí, o que tenemos que analizar, es a los organismos que pueden producir sus propios nutrientes. Y para eso hablamos de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? En este caso, ¿no?, la fotosíntesis, como te comento, es el proceso en el cual un organismo va a poder fabricar sus nutrientes a partir de otras sustancias, ¿sí? En este caso, mencionamos de que la fotosíntesis es un conjunto de procesos, ¿no? O mejor dicho, es una transformación de la llamada energía luminosa hacia la energía química. ¿De acuerdo? Energía luminosa, ¿por qué? Porque vamos a utilizar la energía que encontramos en el sol, en la luz, ¿no? Y a partir de esta luz vamos a poder producir energía química, que vendrían a ser obviamente, ¿no?, ¿cómo se llama esto? Las sustancias químicas que la planta va a producir, pues, ¿no?, los nutrientes, ¿no? Y el principal nutriente que la planta va a producir mediante la fotosíntesis es la glucosa. ¿De acuerdo? Es la glucosa, gente. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿quiénes van a realizar una fotosíntesis? ¿Quiénes realizan fotosíntesis? Pues van a ser los organismos autótrofos fotótrofos. ¿Sí? Un autótrofo, como ya hemos visto, es aquel que puede producir sus propios nutrientes. El fotótrofo es aquel que va a fabricar ahora su nutriente con ayuda de la luz. ¿De acuerdo? De esta manera encontramos, ¿no?, justamente, ¿no?, volviendo a repetir, plantas, bacterias que son fotosintéticas, protozoarios holofíticos, y también encontramos a las algas.
¿De acuerdo? Plantas, bacterias, fotosintéticas, protozoarios holofíticos y algas. ¿Ok? Profe, ¿qué es holofítico? Un protozoario holofítico es aquel que realiza justamente fotosíntesis, ¿vale? Es el nombre que se le da a las bacterias, perdón, a los protozoarios que hacen fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a notar también, por ejemplo, de que, pues, de toda la fotosíntesis de estos individuos, la que nos interesa a nosotros es la fotosíntesis vegetal, o sea, la que se realiza en las plantas, ¿de acuerdo? Y las plantas entonces tienen órganos especializados para realizar este proceso, como por ejemplo son las hojas y los tallos verdes, ¿de acuerdo? ¿Sí? De esta manera, las hojas en realidad es el órgano principal en donde la planta fabrica este proceso, realiza este proceso, ¿ok? Es el órgano por excelencia de la planta. Sin embargo, los tallos jóvenes, ¿no? Por eso decimos tallos verdes, espérate, entre paréntesis, jóvenes, ¿vale? Son aquellos donde también se puede realizar fotosíntesis. Profe, ¿cómo es un tallo joven? Por ejemplo, las plantas herbáceas, como las pequeñas hierbitas, ¿no? La manzanilla, el hinojo, no sé, el pasto, su tallo es completamente verde, ¿sí o no? Por lo tanto, ese tallo también puede hacer fotosíntesis. Pero los árboles, los arbustos, cuyos tallos son ya más leñosos, tienen también un tallo verde siempre y cuando sea un tallo bastante joven. Si es una pequeña ramita que acaba de nacer, pues obviamente ese tallo también es verde. Por lo tanto, en una primera instancia, ¿puede hacer fotosíntesis también? Sí. ¿Ok? Así es. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, de esas hojas y tallos, tenemos un tejido. El tejido llamado parénquima clorofiliano. En ese tejido se va a realizar el proceso también de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué decimos que en ese tejido se realiza? Porque ese tejido tiene abundantes cloroplastos. Y justamente el cloroplasto es la organela donde la célula vegetal hace el proceso de la fotosíntesis. El cloroplasto, que justamente acá lo tenemos como imagen, ¿no? Para recordar un poquito más del tema de célula, la organela, recuerda, del cloroplasto es una organela semiautónoma. ¿Por qué semiautónoma? Porque presenta su propio material genético, sus propios ribosomas para fabricar sus propias proteínas. Además, es una organela bimembranosa, tiene dos membranas, una externa y una interna, y en el interior tiene una serie de discos que se llaman tilacoides. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué más? Ahora, de manera resumida, tenemos este cuadrito de aquí, en el cual decimos de que la fotosíntesis tiene dos procesos, dos etapas, dos fases. La popular fase luminosa y la popular fase oscura. ¿De acuerdo? Hoy en día ya no se le llama de esta manera. ¿Ok? Ya no se le llama fase luminosa, ya no se le llama fase oscura. A la fase luminosa le llamamos reacciones dependientes de la luz y a la fase oscura le llamamos reacciones que fijan el carbono. ¿De acuerdo? ¿Por qué le cambiamos el nombre de luminosa y oscura a este nombre ahora un poquito más largo? Debido a la confusión con en qué momento del día se realiza la fotosíntesis. Por ejemplo, si yo te digo que la fase luminosa se llama luminosa porque necesita de luz, tú automáticamente deduces que la fase luminosa se realiza durante el día, ¿verdad? Durante la mañana, ¿no? Las primeras horas de la tarde hasta que ya empieza a atardecerse. Bacán. Mientras que te pregunto, ¿dónde ocurre la fase oscura? Automáticamente vas a decir, en la noche, ¿sí o no? Sin embargo, la fase oscura también se realiza durante el día. ¿Por qué? Porque la única definición que tenemos de fase oscura es que se realiza sin necesidad de luz. ¿De acuerdo? No te dicen que se realiza en ausencia de luz o que se ve inhibido por la luz, ¿no? Claro que no. Simplemente te dicen que no necesita luz. ¿Te das cuenta de la idea o no? Entonces, no importa si es de día o de noche, la fase oscura se va a llevar a cabo. Entonces, para evitar esa confusión de oscura y luminosa, de día y de noche, ahora le llamamos reacciones dependientes de la luz y a la otra reacciones que fijan el carbono. ¿De acuerdo? ¿Todo para qué? Para evitar la confusión de en qué momento del día se realiza el proceso. ¿Ya? Acá tenemos un cuadro resumen donde vamos a mencionar dónde se realiza el proceso, qué necesitamos para realizar el proceso y finalmente qué producimos en ese proceso.
¿ok? En el caso de ¿dónde se hace la fase luminosa? En los tilacoides. ¿Dónde? Acá, en los discos. Cada uno de estos discos que teníamos dentro del cloroplasto. ¿Qué se necesita para la fase luminosa? Luz y agua. ¿De acuerdo? La luz que obviamente obtenemos del sol o de cualquier tipo de fuente, y el agua, el agüita que la planta puede absorber mediante la raíz, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué producimos? Dos cosas, ATP y NADPH2, también llamado NADP reducido, ¿de acuerdo? Acá tenemos que mencionar lo siguiente, ¿tienes que saber qué significa ATP y NADPH? No, puedes vivir sin saber qué significa por si acaso, pero vamos a mencionar únicamente el significado de ATP, porque más adelante, y para entender bien el proceso, de él sí hay que saber el nombre. Se llama adenosina trifosfato. ¿De acuerdo? Adenosina trifosfato. ¿Sí? ATP. Adenosina A, tri de T y P de fósforo. Bueno, el símbolo del químico del fósforo. Trifosfato. ¿Ok? ¿Ya está? Profe, ¿por qué del otro no? Porque del otro como que no te van a preguntar, pero si quieres, el NADPH2, en algunos libros también te van a decir que se puede llamar así. NADPH más H. En otros libros también te pueden decir que se llama NADPH más. ¿De acuerdo? Las tres cosas significan lo mismo por si acaso, ¿eh? Nicotinamida, nicotinamida difosfato reducido. Ya está. Nicotinamida difosfato reducido por si acaso. El H, este hidrógeno, H2, el H más H, ¿no? El H más es justamente la parte de reducido, ¿sí? Como te vuelvo a repetir, no es necesario que te aprendas este nombre, ¿sí? Simplemente con que le llames NADPH y recuerdes que se produce en la fase luminosa, es suficiente. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, para la fase oscura, ¿qué necesitamos? Primero que nada, ¿dónde se hace? Se hace en el estroma. Ahora, ¿qué es el estroma? Del cloroplasto, toda la parte que no es tilacoide, no todo este hueco, este espacio que podemos encontrar por acá, ¿sí? Todo ese hueco, ese espacio, se denomina estroma. ¿Sí? Es un material acuoso que encontramos, ¿no? Dentro del mismo tilacoide. Perdón, dentro del mismo cloroplasto. ¿De acuerdo? Ese es el estroma. ¿Qué se necesita? Los dos productos de la fase luminosa, que es el ATP y el NADPH2, y de YAPA necesitamos el dióxido de carbono, que también la planta capta, ¿no? De manera natural. ¿Ok? ¿Listo? ATP y NADP reducido con el dióxido de carbono. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Finalmente, ¿qué producimos en la fase oscura? Glucosa. Vamos a producir glucosa, gente. ¿Sí? Producimos glucosa. ¿Ok? Entonces, acá tenemos este cuadrito, como te comento, a manera de resumen, para poder tener los datos principales del proceso. Porque normalmente nos van a preguntar esto de aquí. ¿Dónde, qué se necesita y qué se produce en ambos procesos? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, seguimos. Ahora, ¿qué ocurre en cada proceso? Vamos a hablar de la luminosa primero, ¿sí? En lo que nada, la luz será atraído por la clorofila hasta una proteína denominada fotosistema 2. ¿De acuerdo? Hasta una proteína denominada fotosistema 2. ¿Que dónde se encuentra? En el tilacoide. ¿Sí? Recordemos que estamos dentro del tilacoide. ¿Ok? Entonces, una vez que la luz cae en esta proteína va a redirigir la luz, va a redirigir la energía que se encuentra dentro de la luz y la va a mandar hacia la molécula del agua. Va a utilizar esa energía para provocar de que el agüita se separe en tres cosas: oxígeno, hidrógenos y electrones. ¿De acuerdo? Cuando al agua le pasa esto, se le llama fotólisis del agua. ¿Ok? Se le llama fotólisis del agua, gente. ¿Ok? Entonces, aquí, para la fase luminosa, después de que la luz cae en el foto 2, ocurre la fotólisis del agua.
La luz, vuelvo a repetir, provoca de que el agüita se separe en tres cosas. Oxígeno, hidrógenos y electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de ahora en adelante, a este hidrógeno ya no le vamos a llamar hidrógenos, sino que le vamos a decir protones. ¿De acuerdo? Le vamos a decir protones, muchachos. ¿Sí? Protones. ¿Ok? Ya está. Entonces, oxígeno, protones y electrones. ¿Ok? El chiste de la luminosa es saber qué ocurre con estas tres cosas. En el caso del oxígeno es fácil. Esto, gentita, es el oxígeno que la planta libera cada vez que hace fotosíntesis. Estoy seguro que te han dicho toda la vida de que las plantas te dan oxígeno para respirarse, ¿verdad? Y es justamente porque aquí, en este proceso, este oxígeno se libera al ambiente. ¿De acuerdo? Y cuando se libera al ambiente es justamente el oxígeno que tú y yo respiramos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? En el caso de los protones, estos se van a quedar dentro del tilacoide. ¿De acuerdo? Momentáneamente, porque luego vamos a ver qué va a pasar. Momentáneamente, por mientras, se van a quedar aquí dentro del tilacoide. Y luego tenemos a los electrones. Estos de acá van a empezar a avanzar a través de una cadena transportadora de electrones. Profe, ¿qué es esa vaina? Es una serie de proteínas que están incrustadas dentro de la membrana del tilacoide. ¿Ok? Estas proteínas van a recibir los electrones y van a empezar a viajar de proteína en proteína hasta llegar a una molécula, que es la parte final. Esta molécula que recibe por última parte los electrones se llama el NADP. Aparece aquí una molécula de NADP. Esta molécula de NADP recibe los electrones. Y cuando una molécula, y esto en química seguramente lo habrán hablado, cuando una molécula está ganando electrones, ¿cómo se le llama el proceso? Reducción, ¿verdad? Cuando una molécula gana electrones, decimos que la molécula se está reduciendo. Por lo tanto, el NADP deja de ser NADP y ahora se convierte en NADPH2. O puede ser, como te dije arriba, bueno, NADPH más H, NADPH más, como bueno, dependiendo del material en realidad, ¿no? Me parece que siempre son marcos, usualmente suele utilizar el NADPH más. Pero en el libro he visto este término de acá, ¿no? Y en universidad he visto este término de acá, entonces como que los tres son válidos, ¿de acuerdo? Los tres significan la misma cosa, es la bendita nicotinamida, pero reducida, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, tenemos aquí nuestro primer producto de la fase luminosa. ¿Cómo se formó? Gracias a los electrones que han reducido la molécula de NADP. ¿Y los electrones de dónde salieron? De la molécula del agua, que ha sido, recuerda, ¿no?, rota por la acción de la luz, gracias a que fue atraída por la clorofila en el foto 2. ¿De acuerdo? Muy bien, te conté qué pasó con el oxígeno, te he contado ahorita qué ha pasado con los electrones. Me falta hablarte de algo, o sea, del protón. ¿Qué ocurre con los electrones? Pues por mientras están dentro del tilacoide, por mientras. Pero aquí tiene, ahora estos protones deben salir del tilacoide. Y cuando salen del tilacoide, lo hacen a través de una enzima que se llama ATPasa. La enzima llamada ATPasa, ¿ok? La enzima llamada ATPasa hace lo siguiente. Toma a una molécula llamada ADP y la une a una molécula de, bueno, en este caso, ¿no?, a un fosfato libre. ¿De acuerdo? De tal manera que la molécula de ADP más el fosfato libre forman a la ATP, a la adenosina trifosfato. De hecho, ADP viene de adenosina de 2, difosfato. 2 más 1, 3. ¿Ok? 2 más 1, 3. Y formamos a la adenosina trifosfato. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? ¿Entendiste el detalle o no, verdad? Entonces, muchachos, aquí los protones salen del tilacoide a través de la ATPasa y de esa manera formamos al segundo producto de la fase luminosa. ¿Ok? Listo, entonces ya hemos formado al NADPH2 y ya hemos formado también al ATP. ¿De acuerdo, gentita? Listo, de esta manera hemos terminado entonces la primera parte. Hemos terminado la fase luminosa. ¿De acuerdo? Chévere. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta o no, gente? Háblame.
¿Está clara la idea? Sí, bro. Chévere. Muy bien, ya saben, si hay dudas, gente, palabras trancas, me pasan la voz, ¿ah? No hay problema. Ok, vamos a continuar entonces. Vámonos a hablar ahora acerca de la fase oscura. ¿Sí? Vale. Ya. Con respecto a la fase oscura, recordemos que para aquí necesitamos al dióxido de carbono y también a los productos de la fase luminosa. ¿Dónde estamos? Recuerda, ahora estamos en el estroma, fuera del tilacoide, pero aún así todavía seguimos en el cloroplasto, no te olvides, ¿eh? Entonces, el primer paso de esta llamada fase oscura, también conocida como el ciclo de Calvin-Benson, es la fijación del carbono. Esta fijación del carbono ocurre de la siguiente manera. Y presten atención, porque acá vamos a ver un montón de nombres raros. El dióxido de carbono, con ayuda de una enzima, una molécula, una proteína llamada rubisco, este rubisco lo que hace es tomar este O2 de aquí y botarlo, eliminarlo. Y solamente nos queda el átomo de carbono. ¿De acuerdo? ¿Qué hace rubisco entonces? Rubisco toma a ese átomo de carbono y lo va a unir a una molécula llamada ribulosa 1,5-bifosfato. ¿De acuerdo? Yo quiero que te aprendas de ese nombre nada más. Ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? El resto son ignorables, pero esta de acá no. ¿De acuerdo? El carbono entonces se une a la ribulosa 1,5-bifosfato gracias a la enzima rubisco. Gracias a la proteína rubisco. ¿Qué hace rubisco entonces? Toma el carbono del dióxido de carbono y lo une a la ribulosa 1,5-bifosfato. Te chismeo un poco. Esta ribulosa, gente, 1,5-bifosfato, es una pentosa. Es decir, es un carbohidrato que tiene 5 átomos de carbono. Entonces, tu poder de reducción se activa. 5 átomos de carbono, si yo le agrego un carbono más, ¿qué sale? 5 más 1, 6, ¿verdad? Claro, formamos una molécula de 6 átomos de carbono. Pero, ¿qué ocurre? Esta molécula de 6 átomos de carbono que formamos no es estable, no se puede mantener. ¿De acuerdo? Los enlaces son demasiado débiles. Por lo tanto, la molécula se rompe en 2. Y ahora formamos 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Ok? La molécula entonces obtenida de esta unión se llama 3-fosfoglicerato. ¿Y cuántas moléculas formamos? Formamos 2 moléculas. ¿Ok? 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Correcto? Muy bien, genial, perfecto, chévere. Vámonos a la parte siguiente. ¿Qué ocurre ahora? Las moléculas de 3-fosfoglicerato van a actuar con uno de los productos de la fase luminosa, el ATP. Este ATP que estamos utilizando aquí es el mismo ATP que hemos fabricado arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 3-fosfoglicerato en combinación con el ATP me forma a esta molécula de acá. El 1,3-bifosfoglicerato. Y de YAPA liberamos al ADP. ¿Te diste cuenta lo que pasó o no? ¿Te diste cuenta qué hemos hecho? ¿Te diste cuenta qué hizo la célula? De nuevo, mira, fíjate. Antes era 3-fosfoglicerato con ATP. Y ahora tenemos 1,3-bifosfoglicerato y ADP. Ahora sí, ¿te diste cuenta o no? Claro, el ATP volvió a ser ADP. Pero ¿te acuerdas cómo se convirtió en ATP primero? Mira arriba otra vez. ADP más fosfato se convirtió en ATP. ¿Qué pasó? Este fosfato de aquí se unió a la molécula anterior para convertirla en ATP. Entonces, aquí abajo, ¿qué es lo que ocurre? Mira, ATP y luego pasa a ser ADP otra vez. ¿What? ¿Ya te diste cuenta qué pasó, sí o no? Así es, ha perdido una P. Ha perdido un grupo fosfato. ¿Y a dónde se va? ¿Se elimina? ¿Se bota? No. Este ATP le dona el grupo fosfato a la molécula anterior. Por eso pasa de ser de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Ahí está el grupo fosfato unido.
Luego, este 1,3 bifosfoglicerato interactúa con el otro producto de la fase luminosa, el NADP reducido. Cuando eso ocurre, muchachos, vamos a formar la molécula del gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula de gliceraldehído es conocida también con otro nombre. Usualmente en los libros suele aparecer con el nombre de P-gal. ¿Ok? Si tú lo ves ahí en los boletines, en tu material, en internet, en los libros, preguntas, etcétera, también se le suele a veces llamar P-gal. ¿De acuerdo? La P por fosfo y G de gliceraldehído. ¿De acuerdo? Fosfogliceraldehído. ¿De acuerdo? Pero también se le llama P-gal a veces. Entonces, hemos formado esta molécula de acá. El gliceraldehído 3-fosfato o P-gal, ¿no? Como te estoy indicando. Ahora, una vez que hemos formado este P-gal, vamos a tener lo siguiente. Ahora, mira, escúchame. El gliceraldehído, gente, de las dos moléculas de gliceraldehído, ¿sí? De las dos moléculas de gliceraldehído, recuerda que seguimos teniendo dos, ¿ah? Uno de los carbonos de esta molécula, uno de los carbonos de este compuesto sale. ¿De acuerdo? Sale. Acá está. Solamente uno nada más, solamente uno. ¿Ok? Si tú sacas tu cuenta, tenemos dos moléculas de 3 carbonos cada una, ¿sí? Dos moléculas de 3 carbonos cada una, ¿verdad? A ver, vamos a ver si recuerdas, ¿ah? Teníamos un carbono más 5, ¿sí o no? Pero vamos a cambiar de color. Teníamos un carbono por aquí y 5 carbonos por acá, formando la molécula de 6, y ahora tenemos dos moléculas de 3 carbonos cada una. Muy bien. Acá seguimos teniendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Por lo tanto, el P-gal también sigue teniendo 3 carbonos cada uno. ¿Sí? Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Enlace, enlace. Como son dos, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ahí está. Ahora, te decía lo siguiente. Uno de los carbonos, solamente uno de ellos, es este de aquí. Solamente uno de esos carboncitos, gente, solamente uno de ellos, vamos a sacarlo. ¿Cuántos carbonos te quedan? Te quedan 3 y 2, ¿verdad? Te quedan todavía 5 carbonos. Esos 5 carbonos, señores, esos 5 carbonos se van a reordenar, ¿de acuerdo? Van a volver a acomodarse, van a juntarse, van a fusionarse y van a formar esta cosa de acá. Vamos a poner otro color. Estas 5 de aquí, estos 5 átomos de carbono van a reordenarse para formar a la ribulosa 5-fosfato. Así es, ribulosa 5-fosfato. ¿Te parece conocida el nombre o no? Claro, ¿recuerdas con qué iniciamos? Iniciamos con una molécula llamada ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí o no? 1,5-bifosfato. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Esta ribulosa se combina con el ATP para formar, ahora sí, a la molécula con la que iniciamos. Ribulosa 1,5-bifosfato. ¿De acuerdo, gentita? Y de esta manera, esta ribulosa nuevamente volverá a unirse a otro carbono, gracias a rubisco. Y volveremos a formar el 3-fosfoglicerato. Trabajaremos con ATP y NADPH para formar al P-gal. Nuevamente liberaremos otro carboncito y volveremos a formar a la ribulosa. Y la ribulosa se volverá a convertir en ribulosa 1,5-bifosfato. Nuevamente con rubisco se unirá a otro carbono para volver a formar el 3-fosfolicerato. Nuevamente formará ayuda con el ATP y con el NADPH para convertirse en P-gal. Y nuevamente repetiremos todo el proceso una y otra vez. Por eso le llamamos ciclo de Calvin. Porque es un ciclo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es un ciclo, muchachos. No hay un inicio, no hay un final. ¿Ok? ¿Sí? Por eso se le llama ciclo de Calvin. ¿De acuerdo? Ahora, para poder producir nuestra molécula de glucosa, necesitamos formar 6 átomos de carbono. Este carbono que acá justamente yo resalté de rojito, es el carbono con que me ayuda a formar luego la glucosa, gente.
¿De acuerdo? Es el carbono que luego me ayuda a mí a formar a mi glucosa. Por lo tanto, el ciclo debe pasar 6 veces para poder producir una molécula de glucosa. Así es, todo debe realizarse multiplicado por 6. ¿De acuerdo, gentita? De esta manera, fabricamos una molécula de glucosa en cada, ¿no? en cada vuelta del ciclo de Calvin. ¿Sí? Y colorín colorado, la fotosíntesis ha terminado, muchachos. Porque justamente el producto final de la fase oscura es producir glucosa, ¿no? Y el destino final de la planta es justamente ese, producir glucosa. ¿De acuerdo, chicos? De esta manera, entonces, la planta produce glucosa gracias a la fase luminosa y también a la fase oscura. ¿Sí? Mira, eso fue lo que hablamos. Mira. Entonces dije que acá en el cuadrito estaba todo. ¿Dónde, qué se necesita y finalmente qué producimos en las dos etapas, tanto la luminosa como también la oscura? ¿De acuerdo, gente? Muy bien, ahora, ¿cuál es la importancia de nuestra fotosíntesis? En nuestro caso, por ejemplo, a nosotros como animales, la fotosíntesis nos es importante, pues sí, porque gracias a ese proceso obtenemos el oxígeno para poder respirar. ¿Sí o no? Gracias a la fotosíntesis obtenemos el oxígeno de la planta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la importancia obviamente para la planta? Obviamente la producción de su glucosa. Si la planta no quisiera, si no hiciera fotosíntesis, no podría fabricar su glucosa. ¿De acuerdo? Y finalmente, para los ecosistemas, ¿no? Para la ecología y todo lo demás, la fotosíntesis es importante gracias a la disminución del dióxido de carbono, ¿no? Sabemos de que las plantas son los pulmones, ¿no? del mundo y todo lo que está diciendo. Los bosques, los árboles, las algas son los que verdaderamente limpian, ¿no? el dióxido de carbono que hay, ¿no? de manera constante en el planeta, pues, ¿no? Ya de por sí el planeta tiene dióxido de carbono y siempre lo elimina, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora que el hombre, ¿no? de manera antropogénica liberemos más, una mayor concentración de dióxido de carbono, ahí no está el problema, pues, obviamente. Entonces, muchachos, señoritos y señoritas, eso comprende, ¿no? a lo que es la fotosíntesis. ¿Sí? Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta por ahí, chicos? ¿Dudas, consultas, gente? ¿Dudas y consultas, muchachos? Todo claro, profesor. Ok, gracias, Jordan. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Todo bien, muchachos? Sí. Adrián te manda un like. Perfecto. Ok, entonces continuamos. Vale, vámonos ahora a hablar acerca de respiración celular. Hay algo que también hay que entender y que acá la gente suele confundirse bastante. Como el tema de fotosíntesis está junto con el de respiración celular y decimos que la fotosíntesis que estudiamos es la vegetal, muchas personas piensan lo siguiente, de que la fotosíntesis es algo propio de las plantas, lo cual es correcto, ¿no? O sea, estudiamos la vegetal, o sea, lo hacen otros organismos, pero estudiamos la de las plantas. Y automáticamente empiezan a entender de que la respiración celular es algo que se trabaja solamente en animales, lo cual es error. La respiración celular se llama de esta manera, celular, porque todas las células realizan respiración celular. ¿De acuerdo? Sea chiquita, sea grande, sea procariota, sea eucariota, sea de un hongo, bacteria, protozoario, ameba, algo, lo que sea, hace respiración celular. ¿De acuerdo? Repito, no entendamos de que la respiración celular es algo propio de solamente animales. No, se encuentra en todas las células. ¿Ok, chicos? Muy bien. De hecho, se llama respiración celular porque en una primera instancia entendíamos de que la célula utilizaba oxígeno para su funcionamiento. Entonces dijimos, aguanta, si el humano respira, ¿no? utilizando oxígeno, entonces la célula también respira. Bacán, listo, la célula respira, por lo tanto hay que llamar a este proceso respiración celular. Ya está, se acabó. Sin embargo,
Luego descubrimos de que algunas células no necesitan oxígeno para realizar respiración celular. Entonces, en lugar de cambiar todos los libros, simplemente actualizamos y dijimos, aguanta, las células que utilizan oxígeno para su respiración celular se llamarán células aeróbicas. Y las células que no utilicen oxígeno para su respiración celular se les llamará anaeróbicas. ¿De acuerdo? Con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno. Y luego descubrimos que hay células que realmente no necesitan oxígeno. Es más, si tú le brindas oxígeno, se mueren. ¿Ok? A ellas se le llama anaeróbicas estrictas. Anótalo si quieres. Las células llamadas anaeróbicas estrictas, que son algunas bacterias en realidad, si tú le brindas oxígeno, se mueren automáticamente. ¿Ok? No pueden tener contacto con el oxígeno. Ahora, ¿para qué me sirve la respiración celular? ¿Para respirar nada más? ¿Para uso de oxígeno y punto? No. La respiración celular, chicos, tiene que ver con la fabricación y producción de energía. Y no sé si te lo dije en la clase pasada, pero la energía en nosotros se mide a través del ATP. ¿De acuerdo? Se mide a través del ATP. Por lo tanto, señoritos, la respiración celular es el proceso donde vamos a fabricar ATP. ¿De acuerdo? Utilizando a una amiga que ya conocemos, a la glucosa. Así es, la planta produjo glucosa y ahora las células utilizan a la glucosa para su fabricación de energía. De hecho, la planta produce justamente glucosa para sus procesos de respiración celular, ¿no? Nosotros como animales que somos buscamos la glucosa en los alimentos y por eso podemos realizar respiración celular. ¿Te das cuenta de lo importante de este azúcar o no? Así es. Muy bien, ya te dije los tipos y ahora vamos directamente al punto. ¿Cómo es el proceso aeróbico y anaeróbico? ¿Ok? Vamos a empezar con la chiqui, que es justamente la respiración celular anaeróbica, y luego veremos la grande, que es la aeróbica, ¿no? Que es todo este tamaño hasta acá abajo. Ok, en el caso de la anaeróbica, y alerta de spoiler, también de la aeróbica, ambos procesos van a iniciar con la glucólisis, ¿sí? Pero me olvidaba de algo. ¿Dónde vamos o cómo hacemos este proceso? Bueno, mejor dicho, ¿dónde? La respiración celular, muchachos, se va a realizar en dos partes de nuestra célula. Parte número 1, el citosol. ¿Dónde era el citosol? A ver si te acuerdas, cuando dibujábamos una celulita, cuando hicimos el tema de célula, teníamos, ¿no? La membrana, teníamos el núcleo, ¿no? Y toda esta zona de aquí es el citoplasma, ¿sí o no? Es el citoplasma. Pues justamente ahí, muchachos, todo ese espacio vacío, ¿no? Perdón, está compuesta lleno, ¿no? Obviamente, ¿de qué? De una sustancia líquida, de un material acuoso. A ese material acuoso se le llama citosol, ¿ok? A ese material acuoso se le llama citosol, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se hace la glucólisis? En ese citosol. ¿De acuerdo? Perfecto. Y el resto del proceso, porque solamente una parte vamos a hacer en el citosol, el resto del proceso la haremos en una mitocondria. ¿De acuerdo? En una mitocondria. Otra organela semiautónoma que encontraremos dentro de las células, eucariotas al menos, ¿sí? En la cual se realiza justamente el proceso de la respiración celular aeróbica. ¿De acuerdo? Los organismos que somos aeróbicos, como tú y como yo, tenemos mitocondrias para realizar este proceso. Los que no tienen mitocondria, pues solamente les quedan el camino de la vía anaeróbica. Nada más. ¿De acuerdo? Justamente la vía anaeróbica es donde vamos a trabajar en este momento. ¿Sí? A ver, borramos esto. Ok, vámonos a la primera parte entonces, con el hecho de la glucólisis. La glucólisis entonces, señoritos, la glucólisis consta de manera rápida y sencilla de esto. Mira, una glucosa de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato y cada piruvato tiene 3 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Este proceso se realiza ¿dónde? En el citosol.
¿ok? Se realiza en el citosol, muchachos. Como te dije, en esa parte del material acuoso de la célula. ¿De acuerdo? Ahora, la glucólisis, señores, consta de dos etapas también. Una etapa llamada fase de inversión y otra llamada fase de ganancia. ¿De acuerdo? Una llamada fase de inversión y otra llamada fase de ganancia. La fase de inversión es por el hecho de que vamos a tener que gastar 2 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? Vamos a gastar 2 ATPs. ¿Sí? Ahora, se le llama, como te comento, inversión, ¿vale? Se le llama inversión porque luego vamos a poder recuperar justamente lo que estamos en este momento invirtiendo. ¿Ok? Entonces, muchachos, explicamos de la siguiente manera. ¿Qué ocurre acá? Primero que nada, la glucosa utiliza entonces un primer ATP. ¿Ok? La glucosa utiliza un primer ATP. Este primer ATP que utilizamos aquí va a convertirse luego entonces en una molécula llamada glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Luego, esta glucosa 6-fosfato se une a otra molécula de ATP. ¿De acuerdo? Se va a unir a otra molécula ATP y se convertirá en glucosa 1,6-bifosfato. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Luego, esa glucosa 1,6-bifosfato se unirá a se va a convertir en otra molécula llamada fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué pasó? Acá simplemente lo único que ocurre es que la glucosa se convierte en fructosa. ¿De acuerdo? ¿Puede hacer eso? Pues sí, puede hacer eso. ¿Vale? Luego, ¿qué ocurre? La fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en 2 moléculas. Checa los nombres, son bien trancas. Dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Tranquilo, no te voy a pedir que, bueno, realmente no te lo tienes que memorizar, ¿no? De hecho, en sí, realmente, ¿no? Los libros lo mencionan, de hecho los materiales siempre también lo mencionan, pero rara vez lo preguntan, ¿no? En lo que respecta a admisión en sí. ¿De acuerdo? Así que, bueno, por si las moscas, ten en mente los nombres nada más, pero mira, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, incluso este gliceraldehído saben que ya conoces, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa acá? A la célula la dihidroxiacetona no le gusta. ¿De acuerdo? A la célula la dihidroxiacetona no le gusta. Por lo tanto, la convierte en otra molécula de gliceraldehído. ¿Ok? La vuelve a convertir en otra molécula de gliceraldehído. Entonces, ¿qué pasa ahora al final? Tenemos 1 por aquí, 2 por aquí. 2 moléculas de gliceraldehído, muchachos. 2 moléculas de gliceraldehído. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos dando cuenta de que en esta fase de inversión, a partir de la glucosa, la hemos convertido en 1 y 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? ¿Qué nos ha pasado? Hemos gastado 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP, muchachos. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, estamos formando a los gliceraldehídos. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte de la glucólisis. Vamos a volver a repetir por la cantidad enorme de nombres raros, ¿ya? Repito, a partir de la glucosa, con ayuda de los ATPs, ¿cierto? Hemos formado 1 y 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? 1 y 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? ¿Correcto? Listo. Ahora, muchachos, ¿qué más? Eso corresponde a la fase de inversión. Luego pasamos a la llamada fase de ganancia. En la fase de ganancia, como ya te estoy dando acá como spoiler, ganamos 4 ATPs y 2 moléculas de NAD reducido. ¿Sí? Porque eso es justamente lo que va a pasar por acá. Vamos a ganar 4 ATPs. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profesor? Ahorita te voy a indicar cómo. Espérate. Primero que nada, los gliceraldehído 3-fosfatos
por medio de otras reacciones que por alguna razón del destino ningún libro te menciona, al menos ningún libro preuniversitario no te mencionan esto, se convierten finalmente en 2 moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? Sí, como te digo, los materiales no, por alguna razón del destino, te meten todo el fluoro en la fase de inversión y en la fase de ganancia, solamente colocan esto nada más. Sí, por alguna razón lo hacen. Así que yo cumplo con mi chamba de mencionarte este detalle por acá. ¿De acuerdo? Y decirte, obviamente, que aquí, en estas otras 5 reacciones, porque toda la glucólisis, señores, toda la glucólisis consta de 10 reacciones. Así es, 10 reacciones. Las primeras 5 son de la fase de inversión y las otras 5 son de la fase de ganancia. Entonces, en estas últimas 5 reacciones, vamos a ganar 4 moléculas de ATP. 4. Por lo tanto, acá surge una pregunta muy clásica que todas, y no te miento, todas las academias preuniversitarias, cuando suelen hacer algún concurso de becas, no sé, sorteo de material de estudios o cosas por el estilo, suelen preguntar esto de acá. ¿Cuál es la ganancia bruta y la ganancia neta de la glucólisis? ¿De acuerdo? La ganancia bruta, muchachos, es de 4, porque justamente en la fase de ganancia recibimos 4 ATPs. ¿De acuerdo? De frente, toma, 4 ATPs. Pero sin embargo, la ganancia neta, la ganancia real, es de solamente 2 ATPs. ¿Por qué hablamos de una ganancia neta o una ganancia real? Porque recuerda que acá adelante tú invertiste 2 ATPs. Tú has gastado 2 ATPs. Entonces, cuando tú estás ganando los 4, te están regresando los 2 ATPs que invertiste hace un momento. Los 2 ATPs que gastamos hace un momento. ¿Te das cuenta la idea o no? Por lo tanto, no ganamos 4 en total. Solamente ganamos 2. Porque los otros 2 los estamos recuperando de lo que hemos invertido. Por eso se llama fase de inversión. Porque luego estamos recuperando lo que hemos gastado, gente. Entonces, la ganancia bruta es de 4 y la ganancia neta es de 2. Ojo, ¿de qué proceso? Solamente de la glucólisis. Acá tienes que tener cuidado. A veces nos preguntan, ¿cuál es la ganancia de ATPs en la glucólisis? Y tú puedes responder, de forma bruta 4, de forma neta 2. Otra pregunta diferente, muchachos, y ten mucho cuidado, por favor, es cuando te dicen, ¿cuántos ATP se generan en el proceso de la respiración celular? O te preguntan, ¿cuántos ATP se generan por molécula de glucosa? Esa es una pregunta completamente diferente, ¿eh? Y la respuesta también es diferente. Alerta de spoiler, la cantidad de ATPs que se generan por molécula de glucosa en la respiración celular es de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? De 36 a 38 moléculas de ATP, muchachos. ¿Sí? Anótalo de una vez si quieres. De cuatro maneras, acá adelante está, por si acaso. Acá está. 36 a 38 moléculas. Ya, por si acaso, acá está. ¿Sí? Si quieres anotarlo de una vez, anótalo. Porque recuerda, te pueden preguntar de 2 formas entonces. ¿Cuánto ATP se produce en la glucólisis? ¿Y cuánto ATP se produce por molécula de glucosa? Que es diferente, repito. Es muy diferente el proceso, la pregunta y obviamente también la respuesta. Listo, gente. Esto es glucólisis. Tanto en la vía anaeróbica como en la vía aeróbica es lo mismo, por si acaso. ¿Sí? En ambas vías el proceso es el mismo. Ya, por si acaso. Muy bien, entonces, chicos, este es el primer paso de ¿dónde? De la anaeróbica. Vámonos a la siguiente parte que se llama fermentación. Repito, estamos en la respiración celular anaeróbica, repito, anaeróbica. De tal manera, gente, de que en este proceso vamos a encontrar también 2 tipos de fermentación. La llamada respiración, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. ¿Cuándo la fermentación será láctica? Cuando el producto final se llamará ácido láctico, o también llamado lactato en algunos casos.
¿Cuándo será alcohólica? Cuando el producto final sea etanol. Y de yapa, dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Primero que nada, vamos a ver qué pasa por acá. Recordemos que en glucólisis hemos acabado después de la fase de ganancia con 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, aquí en la fermentación láctica, los 2 piruvatos que acabamos de crear, van a convertirse, como te comentaba, en ácido láctico o lactato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá, gentita? ¿Quiénes hacen este proceso? Porque eso es lo que nos van a preguntar a nosotros. ¿Quiénes realizan este proceso? Pues encontramos a un grupo de bacterias llamadas bacterias del ácido láctico. ¿Ok? Tenemos a nuestras células incluso, glóbulos rojos. ¿Ok? Pero ¿por qué el glóbulo rojo realiza fermentación láctica? ¿No? Siendo una célula que su chamba es transportar oxígeno, ¿por qué no hace el proceso que necesita oxígeno? Por el hecho, chicos, de que los glóbulos rojos no presentan mitocondrias. Un globulito rojo, gente, no tiene mitocondrias. De hecho, no tiene núcleo, ni otras organelas. Su cuerpito es una pequeña bolsa con hemoglobina nada más. Así que no tiene muchas cosas que digamos. Por lo tanto, al no tener mitocondrias, no puede hacer todo este floro de acá abajo. Nil. Lo único que puede hacer para fabricar energía es fermentación. Por lo tanto, los glóbulos rojos, chicos, hacen este proceso. ¿De acuerdo? Fermentación láctica. Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos a los miocitos, nuestras células musculares. ¿Por qué el músculo realiza este proceso ahora? Lo que pasa con los músculos, muchachos, es que cuando nosotros no respiramos de manera adecuada o simplemente estamos corriendo, estamos nadando, ¿no? Y las células se quedan sin oxígeno, lo único que le queda hacer al miocito es hacer esto, fermentación láctica. ¿Para qué? Para poder seguir produciendo energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, la célula del miocito realiza esta fermentación para poder producir energía. ¿Por qué motivo? Porque simplemente no estamos respirando de manera adecuada, como te comento. ¿Ok? Listo. El otro tipo de fermentación se llama fermentación alcohólica. En este caso, los piruvatos se van a convertir ahora en etanol y de yapa también en dióxido de carbono. Etanol y dióxido de carbono. Si te acuerdas un poco de química también, el etanol es un tipo de alcohol. De hecho, el alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas, a la redundancia, es justamente etanol. Entonces, así es, chicos. Este tipo de células que hacen fermentación alcohólica producen alcohol. ¿De acuerdo? El alcohol de las bebidas alcohólicas, así es. De hecho, las levaduras, que es un tipo de hongo, hacen justamente ese proceso con esa intención. De hecho, ¿no? Se fabrican bebidas alcohólicas utilizando levadura. ¿Ok? Asimismo, también se utiliza en la pastelería y en las panaderías para poder utilizar en la fabricación del pan. ¿De acuerdo? Ahora, yo estoy seguro de que obviamente tú no te emborrachas cuando comes pan, ¿verdad? Porque yo sé que no te pasa eso. ¿Y eso a qué se debe, señores? Porque cuando el pan está obviamente cocinándose, por acción del horno, ¿no? Y del calor, se pierde ese alcohol, ¿no? El alcohol se evapora. ¿De acuerdo? Pero lo que sí te queda es que ese dióxido de carbono que estamos liberando por acá, ¿ok? ¿Qué le pasa? Empieza, ¿no? A querer escapar de la masa. Y cuando quiere escapar de la masa, provoca de que este pancito pues se vuelva más grande, más grande, más grande. Mientras más levadura tenga un pan, ¿sí? Más hinchado será. ¿De acuerdo? Así que la próxima vez que veas un pancito todo hinchado, sin migas, sin nada, todo aire adentro, es porque le han echado 1 kilo de levadura ahí, ¿no? Para que se vea más grande, pues nada más. Solamente por eso, mira. ¿Sí? Muy bien, gentita. Entonces, mira, esto de aquí representa entonces a la respiración celular anaeróbica. ¿De acuerdo? Es la respiración celular anaeróbica, la que no necesita presencia de oxígeno. ¿Te has dado cuenta? En ningún momento hemos mencionado el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estamos utilizando. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchachos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, consultas, señoritos? ¿Dudas? ¿Algo por ahí? No, No, ¿ninguna? profesor. Ok, para que todo salga bien. Sigamos. Vamos ahora entonces a hablar acerca de la respiración celular aeróbica, la que necesita oxígeno, ¿de acuerdo? La que necesita oxígeno. Mencionamos aquí entonces de que, bueno, los pasos son básicamente el primero el mismo. O sea que la glucólisis sí o sí volvemos a utilizarla por acá. Esta glucólisis, ya sabes, se realiza en el citosol y es la conversión, ¿no? De glucosa a 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? Fabricando 2 ATPs netos y fabricando también 2 moléculas de NAD reducido, ¿cierto? Muy bien, genial, la glucólisis es lo mismo. Es el mismo floro que hablamos por acá de inversión y ganancia, igualito, gente. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Vámonos al segundo paso, la llamada acetilación del piruvato. ¿Ok? En la llamada acetilación del piruvato, o también llamado, ¿no?, oxidación del piruvato, vamos a realizarlo, por ejemplo, en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Esto de acá se realiza en la matriz mitocondrial. ¿Qué ocurre aquí, señoritos? El piruvato, que recordemos, son dos piruvatos, no te olvides, 2 piruvatos, van a convertirse en 2 moléculas llamadas acetil-CoA. Ojo, el acetil tiene solamente 2 átomos de carbono y el piruvato tenía 3. ¿Qué pasó entonces? Un carbono se ha perdido, ¿sí? Hemos pasado de tener 3 a tener ahora solamente 2, ¿sí o no? ¿Ok? De esta manera entonces vamos a entender, señores, de que ese carbono que hemos perdido aquí, ¿qué le ocurre? Pues tiene que liberarse. Se va a liberar bajo la forma de dióxido de carbono y se envía al ambiente. Acá encontramos este dióxido de carbono, chicas, que seguramente cuando respiras, sabes, ¿verdad? Sabes que cada vez que respiramos eliminamos dióxido de carbono, ¿sí? Ya, ese dióxido de carbono aquí está. Es justamente el que liberamos porque el piruvato ha perdido un carbono al convertirse en acetil-CoA. ¿De acuerdo? Muy bien. De YAPA hemos liberado 2 moléculas de NAD también. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Este acetil, muchachos, este acetil que tenemos aquí, es el que va a ir ahora a la siguiente parte. Seguimos, ojo, mira, seguimos en la matriz mitocondrial, pero el acetil inicia el popular y temido ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? El ciclo de Krebs, muchachos, el ciclo de Krebs inicia cuando el acetil-CoA se une a una molécula llamada oxalacetato. El oxalacetato lo encontramos de manera normal, de manera común, aquí. Presentes donde, obviamente, en la mitocondria. ¿De acuerdo? Cuando el acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, como estamos indicándote por acá, se une al oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono, como ves por acá, se convertirá en citrato. ¿Ok? Se va a convertir en una molécula llamada citrato, muchachos. Citrato. ¿Sí? Ahora, ¿el citrato es importante o no? Pues claro que sí, porque este citrato que vemos acá va a volver a convertirse en oxalacetato mediante una serie de aproximadamente 8 reacciones. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, señoritos, cuando vuelve a convertirse en oxalacetato, volverá a aparecer otro acetil para unírsele y convertirse otra vez en citrato. Y adivina qué va a pasar. Nuevamente se convertirá en oxalacetato. ¿Y qué va a pasar ahora? Volverá otro acetil y así estará una y otra vez. Entre siendo citrato y oxalacetato. Una y otra vez, gente. Por eso se le llama ciclo. Ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entendido, ¿verdad? Ahora, a nosotros no nos interesa conocer los nombres de las otras moléculas intermediarias por aquí.
no te van a preguntar eso. Lo que sí te van a preguntar es qué se producen mientras está que se vuelve a convertir en oxalacetato. Eso sí te van a preguntar. Por lo tanto, aquí abajo anotamos. Se producen, ojo, por los 2 ciclos, porque en realidad van a ser 2 vueltas, uno por cada acetil que ingresa. ¿De acuerdo? Por los 2 ciclos que vamos a realizar de Krebs, fabricamos 6 moléculas de NAT reducido. 2 moléculas de FAT reducido. Profe, ¿quién es el FAT? Es parecido al NAT, solo que con F. Mira, no, sin ir a la broma, en realidad son igualitos, solamente que acá la base nitrogenada cambia, ¿no? Acá la N es como vimos arriba en fotosíntesis, en la nicotinamida, el de F se llama flavina, por si acaso, ahí si quieres anotarlo, ¿ya? De hecho se llama flavina de adenina dinucleótido, se llama en realidad. Pero no te van a preguntar el nombre, así que solamente recuérdate que es FAT, punto. Liberamos también 4 dióxidos de carbono y liberamos también 2 GTPs. ¿De acuerdo? El GTP también es una molécula parecida al ATP, por si acaso. Solamente que cambiamos la A por una G. ¿De acuerdo? Sí, suena gracioso, ¿no? Pero sí, en realidad es lo que pasa, muchachos, por si acaso. No vayas a pensar que estoy que te estafo. No, 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 no. De verdad pasa eso, gente. Por si acaso. Por si acaso, de verdad pasa eso. ¿Sí? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, quiero que te des cuenta de algo muy interesante. Hemos liberado por acá 2 dióxidos de carbono y acá hemos liberado 4. En total, ¿no? Al final de todo, estamos liberando 6 dióxidos de carbono, ¿sí o no? 6. Y justamente la molécula que ingresó como fuente de carbono para el proceso es la glucosa, que también tiene 6 átomos de carbono. ¿Sí o no? Qué sorpresa, ¿verdad? Lo que pasa, gente, es que justamente la glucosa ingresa a la célula con la intención de fabricar energía, con la intención de poder fabricar justamente ATPs. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué le hacemos a la glucosa? La vamos a degradar todo lo que se pueda y la vamos a eliminar bajo la forma de dióxido de carbono. ¿Y sabes qué pasa con este dióxido de carbono? No. Sale de nuestro cuerpo, se libera al ambiente y es justamente recogido por la planta. Cada uno de esos dióxidos de carbono que ingresa a la planta van nuevamente a realizar, ¿no?, toda la fase luminosa, toda la fase oscura y van a convertirse finalmente en una molécula de glucosa. Y dime, ¿qué le ocurrió a la molécula de glucosa? Otra vez llegarán los animales, volverá a hacer también todo este proceso y volverán a eliminarse bajo forma de dióxido de carbono. ¿Y qué le pasa al dióxido de carbono, señores? Vuelve a la planta para volver a hacer todo este floro de acá. Y luego va al animal para hacer este floro de acá. Y luego vuelve a la planta y así una y otra vez, gentita. El carbono se está constantemente reciclando entre ambos procesos. Yendo a la planta, yendo a animales, yendo a la planta, yendo a animales y así una y otra vez. ¿De acuerdo? Ese carbono es muy, pero muy importante. ¿Ok? ¿Sí? No te olvides, por favor, acerca de esos carboncitos. Muy bien, muchachos. El cuarto y último paso es justamente la llamada fosforilación oxidativa. ¿Para qué está? ¿Para qué existe? La fosforilación oxidativa está para poder ver lo siguiente. Hasta el momento, con el paso 1, 2 y 3, ¿cuánto ATP hemos producido? En glucólisis producimos 2. En acetilación, pues nada. Y en ciclo de Krebs producimos a su primo hermano el GTP, que es lo mismo, o sea, se toma en cuenta como ATP también. Entonces vamos 2 y 2, 4. Solamente 4, ¿eh? Solamente 4. Y yo te dije que hacíamos, ¿cuánto te acuerdas? 36 a 38. Entonces, ¿cómo formamos el resto de ATP, muchachos? Con 2 moléculas, la molécula del NAT y la molécula del FAT. Ambas moléculas, señores, sirven como donadoras de electrones. Por lo tanto, gracias al NAT y gracias al FAT, se puede fabricar una mayor cantidad de ATP. Y adivina, NAT y FAT tenemos un montón, ¿sí o no? En glucólisis obtuvimos 2. En acetilación del piruvato obtuvimos 2 más.
Y en Krebs hemos obtenido 6 NAT y 2 FAT. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos obtenido o no? Entonces, muchachos, de ello tenemos un montón. Y es justamente aquí, en la fosforilación oxidativa, que vamos a utilizar, vamos a aprovechar esa energía. Perdón. Vamos a utilizar esa energía que encontramos en el NAT y en el FAT. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿dónde encontramos este proceso? En la llamada cresta mitocondrial. ¿Ok? En la llamada cresta mitocondrial. ¿Sí? Te explico primero el dibujito y luego te explico el floro que está acá, ¿ya? De hecho, el floro es lo mismo que te voy a explicar acá, por si acaso. Pero primero te explico el dibujito. ¿Sí? ¿Cómo se realiza este proceso? ¿De qué trata? ¿Para qué está? ¿De acuerdo? Va de la siguiente forma. Primero que nada, tenemos que esto de amarillo es nada más y nada menos que la cresta mitocondrial. ¿De acuerdo? Es la membrana interna de la mitocondria. ¿De acuerdo? Repito, la membrana interna de la mitocondria es justamente, ¿no?, esto de color amarillo. ¿Sí? Muy bien. Estos rojitos son las proteínas incrustadas que encontraremos en esta membrana interna. Este de naranja, igual. Los verdes también son proteínas que estarán presentes en la membrana interna. Muy bien, qué chévere, qué bonito, qué perfecto, genial, listo. Ahora, ¿qué va a ocurrir, señores? ¿Qué va a pasar acá? En el complejo número 1, ¿de acuerdo?, va a llegar la molécula del NAT. Todos los NAT que hemos fabricado arriba van a llegar aquí, al complejo número 1. Cuando el NAT llega al complejo número 1, vamos a liberar sus electrones y de yapa los hidrógenos que tiene consigo. Y luego se va bajo la forma de un NAT. Un triste, solo y abandonado NAT. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a los hidrógenos? Se quedan arriba, aquí, en esta parte de arriba por un momento. ¿Qué le pasa a los electrones? Van a viajar. Va a pasar a la proteína verdecita que se llama Q, pasan al complejo 3, van a uno que se llama citocromo y luego finalmente van a quedarse aquí por un momento, en el complejo 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El FAT, muchachos, todos los FAT que hemos fabricado acá, bueno, que solamente están en Krebs, van a dirigirse al complejo número 2. Cuando lleguen al complejo número 2, ¿ok?, nuevamente dejan electrones, dejan sus protones y se va, solo, triste y abandonado como un FAT. ¿Qué le pasa al electrón? Se va a la proteína Q, se va al complejo 3, se va al citocromo, se va al complejo 4 por un momento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa aquí en el complejo 4? ¿Por qué tan tamaño con el complejo 4, chicos? Lo que pasa acá, muchachos, es que en el complejo 4 aparece la molécula por el cual estamos aquí presentes. El oxígeno. Miren, todo el proceso que hemos hablado ahorita no lo hemos mencionado. Recién aquí, en el complejo 4, hace su aparición el oxígeno, muchachos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, gente, por lo tanto, mencionamos que el oxígeno es el aceptor final de electrones en el proceso de la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Aceptor final de electrones en la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso, muchachos, entonces es el destino del oxígeno. Él recibe todos los electrones que han salido del NAT y además también del FAT. ¿Ok? Él recibe todos esos electrones, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego, por un momento dejamos al oxígeno ahí. ¿De acuerdo? Vámonos a ver qué pasa con los protones, con los hidrógenos. Pues ellos se quedaron en la parte de arriba, ¿sí o no? Estaban acá arribita, ¿sí o no? Entonces, todos los hidrógenos que estaban aquí arriba, ahora deben regresar hacia la parte de adentro, deben bajar. Y la única forma viable para poder bajar es a través de este naranjita de aquí. Tal y como pasó en fotosíntesis, que los hidrógenos, ¿te acuerdas?, salían del tilacoide, pues aquí ahora van a ingresar hacia la zona de abajito, que se llama matriz mitocondrial. Entonces, escúchame, cada vez que el protón ingresa a través de esta naranjita, que justamente se llama ATPasa,
van a provocar la misma reacción que pasó en fotosíntesis. ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Mira. ADP más P libre, ATP. Acá ocurre lo mismo, muchachos. ADP más P libre se convierte en ATP. Y el hidrógeno ya está dentro ya. ¿Te das cuenta? Muchachos, cada vez que un hidrógeno baja, se forma un ATP. Pasan 2 hidrógenos, 2 ATPs. Pasan 50 hidrógenos, 50 ATPs. ¿Sí? Cada vez que el hidrógeno atraviesa ATPasa, se formará una molécula de ATP, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señoritos, señoritas, este es el final de la fosforilación oxidativa. Tal y como te dije por acá, el NAT entonces deja electrones en el complejo 1. El FAT deja electrones en el complejo 2. Luego, los electrones viajan por los complejos hasta llegar al 4, donde son recibidos ¿por quién? Por el oxígeno. ¿Sí? Los protones que estaban en el espacio de acá arriba ingresan a la matriz por la ATPasa, provocando esta formación de ATP. ¿De acuerdo? Y finalmente, muchachos, los protones, los hidrógenos, se unirán al oxígeno. Claro, mira, este hidrógeno que está aquí se ve atraído por el oxígeno. ¿De acuerdo? Se miran sensualmente y dicen, no aguanta, vamos a hacer parejita. Y se convierten en agüita. Y ahora sí, muchachos, hemos acabado el proceso de la respiración celular aeróbica, con la formación tanto de ATP como también de agua. ¿Sí? Muy bien, gentito. Entonces, listo. Esto, chicos, vendría a ser nuestra clase del día de hoy, básicamente. Solamente nos falta ver un pequeño detalle. El balance energético. ¿Te acuerdas que te hice una pregunta casi al inicio? ¿No? ¿Cuántos ATP se fabrican por molécula de glucosa? Ya. En estos casos, señores, decimos, ¿no? Ya que estamos utilizando al NAT y el FAT en conjunto para la fabricación de ATP, decimos siempre que una glucosa o a partir de una glucosa fabricamos de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Ok? De 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Correcto? ¿Esto debido a qué? A de que justamente una molécula de NAT me otorga, ¿no? Me da 3 ATPs. Una molécula de FAT me otorga 2 ATPs. Y una molécula de GTP se convierte en un ATP. Un NAT, 3. Un FAT, 2. Un GTP, un ATP. ¿Ok? En la glucólisis, entonces, obtuvimos 2 ATPs con 2 NATs. Y aquí hay algo interesante. Se pueden formar 8 o se pueden formar 6. Ahorita te explico por qué, ¿ya? En el segundo paso solamente producimos 2 NAT. En total, 6 ATPs. ¿Por qué? Porque recuerda que el NAT vale 3. 2 por 3, 6. En el Krebs producimos 6 NAT, 2 FAT, 2 GTP. Sacas tu cuenta reemplazando los valores y te salen 24 ATPs. Si tú sumas todo esto de acá, te sale un total de 38 ATPs. Pero aún así, la respuesta sigue siendo de 36 a 38. ¿Por qué? Lo que pasa, gente, es que la culpa es de este NAT de aquí. El NAT que producimos en glucólisis. Ahora, ¿por qué? Vamos a hacer un pequeño dibujito. Toque nomás. Como te dije, tenemos, ¿no? Nuestra célula, ¿cierto? Imagina que esto será nuestra célula. Por acá tenemos a la mitocondria, de naranjita, ¿sí? Ahí está, mitocondria. Y el proceso de glucólisis, ¿dónde ocurría? Aquí, ¿verdad? En el citosol, ¿sí o no? En todo esto de acá, acá ocurre esa glucólisis. Por lo tanto, aquí vamos a producir justamente ese NADH2, ¿cierto? Pero muchachos, es todo el proceso que vimos de la fosforilación oxidativa ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, ¿cómo hacemos de que este NAT entre a la mitocondria? ¿Lo metemos? No. Lamentablemente la mitocondria no permite el ingreso del NAT. No podemos meter este NAT a la mitocondria, gente. No se puede. Entonces, ¿cómo rayos hacemos de que este NAT sea aprovechado en la mitocondria?
Fácil. La mitocondria tiene unas proteínas que ayudan no al ingreso, ojito, no al ingreso del NAT, sino al traslado de los electrones del NAT. Por lo tanto, los electrones que tenemos aquí dentro de NAT, vamos a pintar de color verdecito, los electrones que tiene justamente el NAT, ellos sí van a poder pasar. Estos, gracias a esas proteínas, van a poder pasar. Y serán convertidos o bien en NAT o bien en FAT. Eso depende de la célula. ¿De acuerdo? Eso va a depender de la célula. ¿Cómo se llama esa serie de proteínas? Esas proteínas se llaman sistema de lanzaderas. Aquí está. Son dos, la llamada malato-aspartato o bien la llamada glicerol fosfato. En el caso de que la célula utilice amalato-aspartato, esos electrones van a volver a formarse como NAT. Por lo tanto, la célula producirá 32 ATPs. En caso de que la célula utilice glicerol fosfato, esos dos electrones se convertirán en FAT, produciendo 36 ATPs. ¿Te das cuenta de la idea o no? Entonces, muchachos, la célula puede utilizar cualquiera de los dos sistemas de lanzaderas, produciendo de 36 a 38 ATPs. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo la célula decide si hacer uno o el otro? Eso depende de qué tanto trabajo hace la célula. Por ejemplo, si es una simple celulita de la piel, que no hace nada, que está ahí protegiendo nada más, eres una célula del hueso, por ejemplo, una célula del cabello, ¿no? Una célula sebosa, pues no haces mucho trabajo diario, entonces solamente fabricas 36 ATPs y utilizas glicerol fosfato. Pero si eres una célula importante como una neurona, un hepatocito, un miocito, una célula glandular, no, tú tienes que hacer más energía. Tú fabricas 38 ATPs y utilizas malato-aspartato. ¿Te das cuenta, señorita? Entonces, la célula, por cada molécula de glucosa, se fabrica 36 a 38 moléculas de ATP. ¿De qué depende, profesor? Del sistema de lanzaderas. Y dependería de qué tan energética la célula tiene, de qué tanta energía necesita la célula para su trabajo diario. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, colorín colorado, la respiración celular también ha acabado. Y de allá para nuestra clase, gente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, gente? ¿Dudas, consultas, muchachos?